Es un gusto poder saludarlos en este día 18 de junio y el tema que me preocupa o que me ocupa en esta oportunidad es bajo el título ¿Y si tus derechos amenazan a otros? Esto a propósito de que el pasado 16, esta misma semana, escuché personalmente a un profesor, es profesor, Klaus Storr, quien dijo a propósito de una pregunta que le hicieron relacionada con la viruela del mono, puesto que él es un experto virólogo, había hablado anteriormente respecto al COVID-19, sus variantes y lo que se espera para los meses que vienen, las estaciones del año que vienen. Y a propósito de esa entrevista, entonces también le preguntaron sobre la irrupción de la viruela del mono. Y tengo que decir que me sorprendió por un lado la valentía, y voy a explicar por qué. Porque el hombre, este doctor Storr, vinculó derechamente a la aparición de la viruela del mono dentro de la comunidad homosexual o la comunidad gay. Lo dijo con todas sus letras. Después quise averiguar un poco más sobre el tema y me encontré con la opinión de otro experto, de otro doctor profesor, un señor David Hyman, quien también asegura que la propagación de la viruela del mono surgió directamente desde la población homosexual. Inmediatamente, ustedes saben, cuando usted busca informaciones como esta, se va a encontrar con también reacciones. Y por supuesto que aparecieron, o están también los que señalan que estas opiniones estigmatizan a la comunidad gay, que nuevamente es esa estrategia de victimizarse, y voy a explicar algo relacionado con eso también, y que en el fondo no habían razones fundadas para señalar que la aparición de la viruela del mono surgiera y se propagara desde la comunidad homosexual. Digo en un sentido que es valiente lo que este hombre hizo. A mí me sorprendió desde ese punto de vista, porque ustedes saben que la presión hoy día desde la población homosexual y en general entre los progresistas y todo es virulenta, es violenta. O sea, no es una cuestión fácil tener que simplemente señalar una opinión como esa. Tienen que haber argumentos. Ahora, yo simplemente quiero referirme en este video, en lo que queda, simplemente ateniéndome a los hechos. El hecho es que estas personas digan lo que están diciendo, que son expertos y que también dijeron, y eso está planteado ahí, que es la teoría más probable, y usan la palabra teoría, la teoría más probable. Entonces, aún así, usando la palabra teoría, surgen las reacciones. No así cuando se habla de la teoría del Big Bang, por ejemplo. Sí, es una teoría, pero muchos olvidan la palabra teoría. Ustedes saben, es una cuestión de intereses. Ahora, yo quise poner atención cuál era la base que ellos tenían para aseverar una cosa como esta. Porque no estamos hablando de algo baladí. O sea, efectivamente es una cuestión seria. Y la razón que ellos dan es que efectivamente producto de que se realizaron acá en Europa, en Bélgica y en España, dos concentraciones a propósito del orgullo, dos eventos a propósito del orgullo gay, donde se estiman que fueron alrededor de 80.000 personas las que estuvieron involucradas. Después de esos eventos surgieron los primeros casos en Europa de la viruela del mono.
Y la mayoría de esos primeros casos, yo repito lo que estoy simplemente, estoy repitiendo lo que simplemente me informé de los hechos que están publicados. Repito entonces, que la mayoría de los casos que se presentaron en Europa son de los hombres que practican sexo con otros hombres. ¿Ya? No así de las mujeres, sino que derechamente puntualizan ellos que la mayoría de los casos surgieron en la población homosexual, donde hombres practican sexo con otros hombres. Y que producto de ese contacto estrecho, porque efectivamente es así, entonces se propagó este virus, y aquellas personas que volvieron a sus países de orígenes, por supuesto que llevaron el virus. Yo repito, esos son hechos que yo me encontré, y son a raíz de eso es que quiero fundamentar esto, que es la pregunta: ¿y si tus derechos amenazan a otros? Bueno, algo similar surgió con el tema del SIDA en su momento. Ahora, la viruela del mono, ojo, del mono, y yo solamente dejo planteada la pregunta: ¿cómo llegó ese virus del mono a infectar a un ser humano y de ahí a propagarla? Ustedes traten de imaginar eso. Ya. Lo mismo pasó con el tema del surgimiento del SIDA, del virus del SIDA, ustedes se acuerdan, que hace tantos años. Y las informaciones que otra vez surgieron en aquel tiempo también venían con las mismas características, en este caso en África, donde hombres habrían practicado sexo con animales, y que producto de eso entonces se infectaron y propagaron un virus que hasta el día de hoy no encuentra una cura. Yo repito, simplemente son hechos. Y a partir de esos hechos, en este caso el señor Hyman y el señor Storr elaboran lo que ellos también plantean, su teoría, producto de lo que ellos han observado y que están en los números concretos de la irrupción de esta enfermedad. Me estoy refiriendo a la viruela del mono. Yo recuerdo cuando surgió el virus del SIDA hace, por supuesto, muchos años, me topé con un reportaje relacionado con el virus. Y hay un momento en el reportaje donde no hay ningún otro sonido que el sonido ambiental. Y es un papá en un lugar de mucha pobreza, donde tiene al cuidado lo que yo entiendo de su hijita, era su hijita en ese tiempo, pues yo creo que la niñita murió. La niñita era un bebé que estaba gateando, o sea, ya gateaba ella, estaba con sus pañales, pero era una emisión constante prácticamente de diarrea. Puse atención en el video y era la evidencia donde la periodista o el periodista, el editor del reportaje, hizo guardar silencio y simplemente transmitir un sonido ambiental. Ver a esa criatura con los síntomas horribles, ¿ya? Con la enfermedad que yo creo que le costó la vida. Estoy hablando cuando prácticamente recién comenzó la propagación del virus del SIDA. La tristeza que me invadió, el impacto que yo recibí de eso, hasta el día de hoy yo lo guardo. Y ahí surge, a propósito otra vez, también de la viruela del mono, de dónde surgió y cómo se contagió, con los datos que ahí aparecen, la pregunta que yo me hago: ¿y si tus derechos amenazan a otros? Yo sé que hoy día en todas partes del mundo se enarbolan todas las voces para defender los derechos.
en aras o bajo la defensa de la libertad. La libertad, en el fondo, se explica simplemente con la pregunta, ¿qué derecho estás reclamando? Cuando alguien de alguna forma pide libertad, usted tiene que preguntarle, bueno, ¿qué derecho usted está reclamando? Y ustedes saben que dentro de la comunidad homosexual surge entonces surge la voz de ellos, la opinión o el reclamo de ellos, o en un sentido su principio, es que ellos son dueños de hacer con su vida, de hacer con su cuerpo lo que ellos quieran, y que nadie tiene ningún derecho a meterse en cómo ellos viven. ¿Ya? Y así usted puede extenderlo en distintas áreas de la vida. Yo tengo el derecho a hacer con mi vida lo que yo quiero. Pero ¿tengo yo derecho? ¿O debo yo exponerme a las consecuencias de tus derechos? Si tú dices que tienes derecho a hacer lo que tú quieres, eso también te da derecho a propagar enfermedades infecciosas. ¿Se dan cuenta que la cuestión no es así de sencilla? Y entonces aquí llegamos a un punto donde focalizamos las consecuencias de los comportamientos. Como vivimos en comunidad, nuestros comportamientos tienen consecuencias. Y en este caso, las consecuencias de infectar a personas que no tienen ninguna relación con quien porta la enfermedad y que no tienen ninguna relación con el comportamiento de las personas. Y a mí me llamó la atención porque apenas apareció esto, la viruela del mono, rápidamente comenzaron a aparecer los casos, o se publicitaban los casos de niños enfermos. Y a lo mejor para usted es una sorpresa que la mayoría de los casos, de los primeros casos pesquisados, fueron entre la comunidad homosexual de hombres que practican sexo con hombres. Tal vez usted lo está escuchando por primera vez. Eso fue lo que me pasó la semana que recién vivimos cuando escuché al doctor Klaus Storr. Yo repito, estoy transmitiendo hechos que me llevan a una problemática, en el fondo, que tiene que ver con el desarrollo de la vida. Cuando mi comportamiento tiene efecto sobre otros. Niños infectados. Cuando vi ese reportaje de la niñita enferma de SIDA, cargando las consecuencias del comportamiento de otros, porque fue infectada. La cuestión, repito, no es nada de fácil. No es simplemente así de sencillo que se establezcan derechos, porque usted se va a encontrar con una cuestión que sí es endémica y es propia prácticamente de todos los seres humanos. Es eludir las responsabilidades individuales. Nunca abordar las causas. Nunca, nunca, nunca. Véalo, las causas. Como nadie quiere hacerse responsable de las causas. Entonces, los problemas no se tratan en su origen. Y ahora, frente a esta cuestión de la irrupción de la viruela del mono y otras, entonces me encontré también
con una cantante norteamericana, famosa por lo demás, que tiene mucho dinero, entonces donó una buena cantidad de dólares, una muy buena cantidad de dólares para ayudar en el combate de las enfermedades infecciosas. Claro, es una forma, es un eufemismo que también permite ocultar las enfermedades de transmisión sexual, que son las infecciosas, en su mayoría. Entonces, como parece que ella entiende de que las personas no van a hacerse cargo de las causas, no van a asumir sus responsabilidades, no van a modificar su comportamiento, entonces hay que provocar o producir un remedio para tratar las enfermedades infecciosas, o sea, las consecuencias. Las causas no se asumen, pero sí hay que atacar las consecuencias. Y eso es endémico con todos los seres humanos. Nunca aceptar la responsabilidad individual. Por eso, cuando uno quiere hablar de la prevención, claro, las enfermedades pueden prevenirse en un sentido, o sea, anticiparse y con el comportamiento, de alguna manera, ponerle freno a su aparición. Pero en prevención, bueno, por un lado, existen las voces en términos alimentarios, alimentarios o alimenticios, ¿ya? Existe una vasta cantidad de información de personas, de expertos, que nos ayudan, por ejemplo, a decir qué hábitos o qué comportamientos en cuanto a nuestra alimentación deberíamos modificar para que también nuestra salud pueda ser protegida. Eso tiene que ver con la prevención. ¿Y quiénes asumen los comportamientos para cambiarlos y para de alguna forma protegerse? Entonces ahí entramos, y voy terminando, ahí entramos al poder del Evangelio. Porque si hay algo que uno puede constatar con el poder del Evangelio, es que hay comportamientos que se modifican, y se modifican desde la raíz. Y cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo a Efesios, por ejemplo, Colosas, ahí se va a encontrar cómo el Evangelio impulsa cambios de comportamientos, y no solamente que tiene que ver con el tema ético, el tema moral, tiene que ver también con, bueno, obviamente es todo un conjunto, pero ese comportamiento que se modifica viene del poder del Evangelio, que permite que no solamente su vida cambie, sino que cambie la vida de otros. Una vez cuentan una vez que había un predicador en Rusia que estaba en la plaza hablando del poder del Evangelio, y decía que el Evangelio convirtió, que Cristo transformó el agua en vino. Bueno, muchos se burlaban, pero apareció uno de los que estaban escuchando y dijo: yo puedo decirlo todo al revés. Dijo: no solamente convierte el agua en vino, sino que convierte en vino, en un piano, en ropa para mis niños, en una alfombra nueva. Y en el fondo lo que él está diciendo es que Cristo cambió su vida y lo sacó del alcoholismo, y producto de ese comportamiento que cambió, vino toda una bendición. Porque si tus derechos amenazan a otros, nos ponen en el lado positivo, que tiene que ver con ser bendición a través de nuestro comportamiento. Te bendeciré y serás bendición, le dijo Dios a Abraham. Cuando usted lee el Sermón de la Montaña, se va a encontrar con personas que a través de su comportamiento bendicen a otros. Cuando yo veo esto, la irrupción de estos virus y las consecuencias en personas que no tienen nada que ver con quienes la hacen, yo lo pongo del lado positivo y digo: ¿qué cosas puedo hacer yo? ¿Cómo mi comportamiento puede bendecir a otros, aunque no me conozcan? Mi comportamiento para bendecir a otro. Usted es
de aquellos que con su comportamiento bendice a otros, o es su comportamiento una fuente de dolor, de tristeza para otras personas? Usted lo sabe. Ahí está el Evangelio, está el poder de Dios. Muchas gracias. Si usted desea, aquí abajo puede dejar su comentario, contactarse conmigo, está mi mail. También, si es su deseo, aquí abajo está el link donde en la tienda de Amazon está mi primer libro, Maravillosamente Escondido. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.